Bienvenido a Mirando Lejos. Hoy vamos a tener un programa peculiar. Peculiar porque vamos a hablar del cáncer y después con la doctora Angélica Zamudio y después con el doctor Manuel Fresco vamos a hablar de la adicción a las drogas y las enfermedades, las patologías de carácter psicológico o psiquiátricos. Pero antes de ir a temas que son de fundamental importancia para el ser humano, no solamente en términos, en una dimensión individual, sino también en una dimensión colectiva, porque también puede darse el caso que haya patologías psicológicas que son compartidas por toda una sociedad, y eso vamos a preguntarles después a los expertos. Antes de eso, quiero entrar a hablar de algunos temas políticos y quizás, hablando de patologías colectivas, quizás podamos decir que parece que en el Paraguay existen también, por lo menos en lo atinente a la política, existen también patologías colectivas. Siempre se impone en un momento dado, no sabemos si es como la respuesta a una ambición o sencillamente como un juego mediático, tratar de hablar de temas que verdaderamente no hacen a la agenda nacional. Hoy se está hablando de nuevo de electoralismo, se están hablando de candidaturas para el 2028, se están hablando de las elecciones municipales, se están posicionando las figuras, los que van a protagonizar en diferentes escenarios de la arena política. A esto se acompaña algo que creo que es estructural en el Paraguay. Aparte del debate estéril de muchos temas, esto va acompañado de lo que yo definiría como una ciudadanía de baja intensidad. Nosotros los paraguayos creo que constituimos una ciudadanía de baja intensidad. Siempre he manifestado que somos más nación que ciudadanía. El Paraguay fue quizás la única nación de América Latina, de Hispanoamérica, que cuando se independiza ya era una nación. La comunidad lingüística y el aislamiento, después ese aislamiento reforzado por el doctor Francia, creo que fraguó un sentido de nación y de nacionalidad, que no es lo mismo que nacionalismo, eso es otra cosa. Pero creo que sin embargo nosotros los paraguayos estamos en deuda con el concepto de ciudadanía. Creo que para muchos de nosotros asumir nuestra condición de ciudadanos, la condición de ciudadano es no solamente ejercer y peticionar a las autoridades, sino también la obligación de participación política, la obligación de forzar a que los gobiernos, cuando se desvían, cumplan con su función, y la oposición, cuando está ausente o deja un vacío, la población civil, la sociedad civil, no digo que los reemplacen, que por lo menos expresen, manifiesten cuáles son sus intenciones, y por sobre todas las cosas que haya una voz dentro de la sociedad paraguaya, una voz que no tiene por qué reflejarse en los medios de prensa, una voz que verdaderamente sea una voz que logre o que procure, por lo menos, no sé si va a lograr, que procure enmendar los errores que se cometen en la política. Somos ciudadanos de baja intensidad. Estamos hablando de posibles reformas constitucionales, estamos hablando de cosas que verdaderamente no hacen a la esencia de una agenda nación. Estamos hablando de leyes que verdaderamente o de comportamientos parlamentarios que no conducen a la construcción de la ciudadanía y que no conducen a la construcción, o mejor dicho, al estímulo de la participación ciudadana. En tal sentido, creo que es el momento de que la ciudadanía también asuma un rol protagónico. La ciudadanía hoy en día está, como se dice, empoderada, tiene los medios digitales, pero en los medios digitales parece que se encuentra la basura de la conciencia política, en el sentido de que hay reclamos, protestas, infamias, insultos, groserías, pero no se va a la esencia, no se va a la esencia de los problemas políticos reales. Hoy en día no se trata ya de participar en grandes manifestaciones multitudinarias, cosa a la cual nosotros los paraguayos no somos muy proclives, sino
de tener una voz, de construir una voz, cuando estamos viendo que la sociedad paraguaya está sometida a un proceso constante de transformación, a un proceso que quiere abandonar la estructura tradicional de sociedad y transitar hacia la sociedad moderna, que se está dando sin el direccionamiento y sin el liderazgo de la dirigencia política. Vemos una dirigencia política rezagada. La dirigencia política está atrás de los cambios sociales. Sucede la modernización económica, pero no por el liderazgo de la clase política. Sucede la modernización de la sociedad paraguaya, pero no por el liderazgo de la clase política. Se urbaniza más la sociedad paraguaya, pero no producto de una planificación de la dirigencia política. Entonces, en el momento, si tenemos una dirigencia política que en muchos aspectos está rezagada a los cambios sociales, es el momento de que abandonemos esa condición de ciudadanos de baja intensidad que somos. Es imposible pensar que el futuro se construye esperando. El futuro no es de quien espera, el futuro es de quien se prepara. El país está atravesando una coyuntura económica, de crecimiento económico. Obviamente lo que estamos creciendo 4% no nos permite combatir, paliar y vencer a la pobreza y a la extrema pobreza. Con 4% el país crecerá, es un escenario fantástico, estabilidad macroeconómica. Entonces hay que crecer más para poder paliar y combatir los males que tiene el Paraguay. Hay mucha gente que no tiene acceso a la salud pública y hay mucha gente que no tiene acceso a la educación, 2 derechos humanos elementales, además de que hay mucha gente que tampoco tiene acceso al agua o a la electricidad. Por eso creo que es el momento de los grandes cambios. Tenemos un escenario macroeconómico estable para poder realizar las reformas que se tienen que hacer dentro y fuera del Estado, las reformas que simplifiquen el trabajo del sector público y del sector privado, las reformas que establezcan, que entiendan puentes de comunicación, de sinergia entre el sector público y el sector privado. No se trata, el discurso no se debe orientar a buscar la abolición del Estado o de la dominación política. La política es necesaria, pero se necesita la política con ética, la política con racionalidad, la política con imaginación que puede pensar en un horizonte lleno de posibilidades. No podemos seguir con la política permeada por la corrupción, por el nepotismo, por esa visión tradicional de un Paraguay que quiere morir, pero que no está permitiendo que nazca el Paraguay que tiene que nacer. Por lo tanto, pienso que los paraguayos tenemos que ser conscientes, no solamente la dirigencia política, sino la sociedad en su conjunto, que las oportunidades que estamos teniendo no las podemos dejar pasar. Enseguida estamos con la doctora Angélica Zamudio para hablar de un tema muy doloroso, el cáncer en los niños y en cáncer como una enfermedad que todavía no ha podido encontrarse una solución definitiva. En unos minutos.